Hola chicos, esta reseña es sobre Porco Rosso, así que la persona que comentó en la reseña pasada estaba muy en lo cierto porque esa es la próxima película que vamos a discutir de todas maneras, entonces lo adivinó muy bien. Porco Rosso salió un año después que Recuerdos del Ayer, en 1992, y trata la historia de precisamente del héroe con ese nombre, Porco Rosso o Puerco Rojo sería en español. Él es un aviador, o era más bien un aviador en la Primera Guerra Mundial, y por circunstancias que no se explican completamente bien, aparentemente es porque huyó de una batalla, fue embrujado con una maldición que lo convirtió en un cerdo, o al menos su parte superior, su cara. Entonces desde ese momento vive así, con cara de cerdo básicamente, y podríamos decir que es un cazarrecompensas, o que sí, o un héroe como tal, un cazarrecompensas porque igual gana dinero con lo que hace, derrotando piratas en el mar Adriático que secuestran barcos, secuestran niñas al comienzo de la película, de hecho. Entonces, bueno, todo es bastante gracioso en la película, nada es, a pesar de que habla de temas bastante serios, de hecho, trata de jugar un poco con eso, y siempre hay como la parte cómica primero, como para hacer que sea una nota ligera, podríamos decir, todo lo que se discute en la película. Porco, en un momento, pues los piratas invaden, digamos, como su mejor dicho, lo acosan hasta que tiene que salir de donde está, del mar Adriático, además para reparar su avión porque fue destrozado por un americano que también lo está cazando, porque sabe que Porco es como el enemigo número uno en el mar Adriático, porque los puede atrapar en cualquier momento. Entonces él se va a Milán y allí arregla su avión y conoce a Fio, que es la nieta, creo, digamos, como del mecánico al que él siempre va, y termina siendo ella la que diseña el nuevo avión, todos los nuevos detalles, y es la que con muchas otras mujeres de la familia arreglan el avión y lo ayudan a escapar en él. Fio también va con Porco de regreso al mar Adriático, donde se enfrenta finalmente a los piratas en una apuesta que de hecho involucra a Fio y a un montón de dinero. Acaba aclarar que Porco Rosso no está enamorado de Fio, aunque sí ve, digamos, lo hermosa que es y lo increíble que es, de hecho, con sus habilidades en la mecánica y la ingeniería, pero Porco está más enamorado de Gina, que era la novia o esposa, no recuerdo muy bien, de uno de sus mejores amigos durante la guerra. De hecho, se reporta al comienzo de la película que el marido de ella, el cuerpo, fue finalmente encontrado cerca a la India. Entonces ella ahí pues ya había perdido esperanza, pero ella es como que se da cuenta que en verdad quedó sola, y ella toda la vida estaba enamorada de Porco, pero él aparentemente como que no cae en cuenta. Muestran algunas escenas de la vida de ellos pasada, incluyendo una rara escena como de sueño en la que él ve una nube hecha de aviones, que más o menos es como el paraíso, digamos, de los aviadores, y se supone que es por eso que él se convirtió en un cerdo, porque él decidió escapar de la batalla y no asumió como, digamos, su deber en la pelea. Entonces es bastante interesante. Lo primero, obviamente, lo más evidente, esta vez sí, esta película es dirigida por Hayao Miyazaki, entonces lo más evidente es todo lo que tiene que ver con la aviación. Esta es una película sobre aviación todo el tiempo, desde el primer momento en que la película comienza hasta el final, que de hecho hay una toma del avión de Porco Rosso. Tenemos aviones por doquier, aviones más bien antiguos, muchos al estilo de la Primera Guerra Mundial, otros un poco más modernos como el del americano, el del estadounidense debería decir, y sí, hay unos que salen de digamos, no es un portaaviones exactamente, es como un crucero que tiene aviones, es un poco extraño, que tiene como su defensa aérea personal y dobla las alas, o sea, hay muchos aviones. O sea, si les gustan los aviones, esta es una excelente película para ver, además que hay batallas aéreas, está la construcción del avión como tal y los diseños y todo esto, y digamos, tiene un poco de las cosas que después tendría el viento se levanta, pero
no tan enfocado ahí. Obviamente Porco es un aviador, pero en El viento se levanta el personaje principal, Hiro, es un diseñador, es un ingeniero aeronáutico, entonces es todavía más metido, pero hay mucho de eso, es muy interesante. Además que es la pasión de Hayao Miyazaki, es excelente ver cómo lo que le fascina el tema que lo pone por todas partes. También es muy interesante ver el contexto histórico de esta película. Esta película eh, más o menos está ubicada en los años 30, 20, 30 más o menos. Por el vestuario de Gina podríamos decir que en los años 20, pero por los comentarios que hace Porco en un cine en Milán, podemos entender que es más bien hacia los años, comienzos de los años 30 tal vez, porque hablan del fascismo, hablan que ya hay una policía parecida a la Gestapo de Alemania, pero es la policía en Italia, creada por Benito Mussolini. Entonces, no recuerdo si hay una parte en que hacen referencia a Benito Mussolini, no estoy seguro, pero Porco sí dice claramente que prefiere ser cerdo a ser fascista. Entonces es bastante clara claro cuál es el contexto histórico. Además, lo que es un poco una lástima es que al final, después de que pelean por Fío y el dinero, y Cortis al fin pierde, y Porco gana, hay una parte en que Fío, justo antes de escapar, porque viene el ejército, la fuerza aérea italiana, Fío le da un beso a Porco y él se cae al agua porque lo golpea como la parte de atrás del avión, del hidroavión de hecho. Y cuando él se levanta no vemos su cara, pero es Cortis quien la ve y se asusta y dice, pero Porco, Porco. Y el Porco se va rápido a su avión y cada uno despega, pero no sabemos qué pasó. Y dan a entender que obviamente gracias al beso de Fío, un amor sincero podríamos decir, se deshizo el hechizo y él se convirtió de nuevo en humano. Bastante interesante porque él no estaba enamorado de ella, pero no importaba, porque era como el sentimiento era el que valía, y entonces es bastante interesante. Y lo triste que iba a decir es que ella cuenta al final de la película que él logró escapar, pero desapareció luego de eso. Entonces no sabemos si él estuvo envuelto en las batallas durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente toda esa zona de Europa estuvo ocupada por los nazis, entonces no sabemos muy bien cómo sobrevivieron ahí, pero Fío cuenta que ella se convirtió en la ingeniera jefe, en la dueña, digamos, propietaria del taller a donde había ido Porco en Milán, que ahora es una gran manufacturera de aviones, y habla de Gina y cómo ella no se atreve a contar qué fue lo que pasó con Gina y con Porco, si apenas estuvieron juntos o no. Y hay una toma muy bonita que es donde Gina esperaba siempre a Porco como en su jardín privado. Entonces no sabemos exactamente qué pasó ahí, pero podemos pensar que hubo un final feliz a fin de cuentas, podríamos decir. Sí, ¿qué más temas hay en esta película? No hay, obviamente es una de las películas más alejadas de todo lo japonés, podríamos decir. Obviamente Japón estuvo envuelto en la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera y en las entreguerras no mucho. Y esta película está completamente ubicada en Europa, algo que es bastante particular porque no muchas películas de Hayao Miyazaki o de Studio Ghibli en general se ubican fuera de Japón. En cambio esta se ubica en Europa y es muy claro que es Europa, o sea, lo dejan bastante claro, hace referencia a lugares reales, no se inventan cosas. No es como en Kiki, donde es un pueblo que parece europeo pero en verdad no, pero tiene como un nombre japonés pero no sabemos dónde es. En cambio esto es Europa claramente, y era un tipo de reflexión sobre la historia. Podríamos decir que había héroes y que había gente que quería hacer el bien, pero pues era complicado en esa época hacer cosas buenas, podríamos decir. También esta película vale la pena decir que siempre se planeó hacer una secuela, siempre se pensó, al parecer Hayao Miyazaki y Hiromasa Yonebayashi, si no estoy mal, estaban planeando hacer la secuela justo antes de que, durante más bien, que Miyazaki estaba haciendo El viento se levanta, y fue entonces que él dijo que se retiraba. Obviamente ya sabemos que él no se retiró y que en 1 o 2 años va a estrenar un nuevo largometraje, pero lo que también pasó es que Hiromasa Yonebayashi fundó su propia productora y va a estrenar una película, de hecho parecida a Kiki, este año. Algo parecida, no es exactamente lo mismo, pero se separó, entonces, y él era el que iba a dirigir. Entonces no sabemos muy bien si todavía está en pie esa secuela por Corroso o definitivamente la dejan como está.
como siempre habíamos dicho, las locaciones de Hayao Miyazaki son muy importantes, el mar, la pequeña como cueva que tiene Porco para guardar su avión y para relajarse, el digamos el hangar donde hacen los arreglos del avión, la isla de Gina donde queda su hotel y su jardín privado. Hay pequeños lugares así, aunque en esta película más que en otras de Miyazaki los personajes están demasiado bien marcados, muy bien marcados, y son ellos los que llevan como la historia, no son tanto los lugares, sino que se parece un poco más a La tumba de las luciérnagas en ese aspecto, en que son los personajes los que de verdad nos llevan de punto a punto y no son como los sitios los que cobran un protagonismo como tal. Hay sitios muy interesantes, pero son en verdad los personajes los grandes focos de atención en la película. Está Gina, está Porco Rosso, está Fio, está Cortis, están los piratas como tal, los grupos de piratas que son graciosísimos, en fin, esos personajes principales son los que en verdad llevan nuestra atención completamente, más que los lugares, algo que no era lo que había hecho Miyazaki antes, pero o sea, no solo en los personajes, quiero decir, siempre había enfocado a los personajes, pero también en las locaciones, en este es un poquito menos. Entonces creo que esa es una diferencia. Y de resto no sé qué más decirles sobre esta película, además de que está muy recomendada, se la han puesto en varias listas de 100 películas animadas recomendadas para ver, o las mejores 100 películas animadas, entonces tienen que verla, es una de muy buenas, es una de esas películas de Estudio Ghibli que mucha gente suele olvidar, de hecho no mucha gente la recuerda, mucha gente piensa en otras tres antes de pensar en Porco Rosso, pero de verdad recomendada, y como les dije, si son aficionados a la aviación definitivamente tienen que ver Porco Rosso y Lo que el viento se levanta, por supuesto que haremos la reseña mucho más adelante. Muchas gracias entonces por ver esta reseña, comenten cuál es su película favorita, si habían visto Porco Rosso y les gusta, díganme qué opinan, y por favor vean estos dos videos y suscríbanse a mi canal, que estamos en 42 suscriptores, casi, solo 50 más no parece mucho, entonces por favor suscríbanse para llegar a los 100 suscriptores y así puedo hacer un nick personalizado para este canal. Así que muchas gracias y hasta luego.